Y como cada fin de semana, siempre enviamos un saludo a cada una de nuestras sedes, ¿no? El tema de hoy es un tema que muy rara vez hemos tratado como tal. El tema de hoy le llamamos la autoridad en la crianza de tus hijos. Normalmente cuando tratamos este tema, lo tratamos desde el otro lado, lo tratamos desde el lado de la disciplina. Cada vez que hablamos de la autoridad, Dios nos manda a los hijos obedecer a los padres, ¿no es cierto? Entonces siempre tratamos el tema de la disciplina, pero hoy vamos a centrarnos en la autoridad de padres y cómo se relaciona esta autoridad. ¿Por qué? Porque aunque todos somos testigos de esto, tenemos que decirlo al principio. Hoy, en cuanto al tema de la autoridad, reina la confusión, porque nadie quiere estar bajo autoridad. Los padres buscan comodidad o conveniencia, y cuando cualquiera de estas dos facetas de bienestar, llamémosle así, son alteradas por la inconducta de nuestros hijos, entonces los padres nos sentimos presionados y exigimos obediencia. Y eso es lo que normalmente sucede. Pero hoy queremos hablar de tres factores que te ayudan a entender el valor de la autoridad en la crianza de los hijos. Y quiera Dios que en esta sencillez de mensaje tú puedas ver retratada tu vida. Ese es el anhelo de nuestro corazón, porque el mensaje es para todos, para los solteros, para los casados, para los jóvenes, para los ancianos, para todos. De todas maneras, el mensaje lo puedes usar aquí y ahora. El primero de estos tres factores es el testimonio. El testimonio de los padres, por supuesto, estamos hablando de los padres. El testimonio de los padres y la autoridad en relación a mis hijos. Lo hemos puesto así, en esa forma, cada uno de los factores que estamos hablando. Y este primer factor es el testimonio de padres, de papá, de mamá. Un testimonio que necesita ser conocido por los hijos. Vamos a reafirmar lo que venimos diciendo ya entre las 2 semanas anteriores. Los padres han recibido el encargo de Dios de cuidar a sus hijos, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser conocido por nuestros hijos desde lo más temprano de sus vidas. Es importantísimo esto. Dios ha llamado a los padres a ser representantes de Él en los hogares. ¿Me estás oyendo? Así de alto es el llamado. Si tú eres papá, si tú eres mamá, tú has sido llamado a ser representante de Dios bajo ese techo de ese hogar. Y si esto es así, entonces tú tienes que encargarte de testificar esto a tus hijos. No sé cuántos padres, aún los padres cristianos, están usando esto. Normalmente solemos decir a los hijos, tú obedece porque yo soy tu padre, ¿verdad? Y no le damos más explicación. Y eso es un error garrafal que andamos cometiendo los padres. Muy temprano en la Biblia, en el libro del Génesis, te invito a abrir Génesis capítulo 18. Allí el Señor está hablando con Abraham. Y te animo a buscar ese texto en tu Biblia. Has traído tu Biblia, ¿verdad que sí? ¿La puedo ver? Permíteme seguir haciendo porque
si no traes tu Biblia, vamos a eliminar los papelitos que les damos, porque necesitamos que uses tu Biblia. Así que si la próxima semana no traes Biblia, ya sabes, de repente te encuentras sin papel. El papel es para los que no tienen Biblia, pero en verdad te conviene tener tu Biblia abierta. En Génesis 18, el Señor dice cosas muy importantes. Mira, lee desde el verso 17. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira esa declaración de Abraham, de Dios por Abraham. Tremendo, ¿verdad? Y el verso 19, después de esa introducción, Dios dice, porque yo sé, y en el original dice, yo he conocido a Abraham. Esta frase quiero que la conserves. Dios diciendo en el verso 19, yo he conocido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantenga en el camino del Señor y ponga en práctica lo que es justo y recto. Dios estaba diciendo, Abraham, tienes un mandato, tienes un imperativo, tienes algo que hacer en tu casa. Tú tienes que instruir a tus hijos, instruir a tu familia para que se mantengan en el camino del Señor. Presta atención a eso. Es un solemne encargo. O sea, cuando el Señor habla de esto, estaba nombrando a los padres y a las madres, por supuesto, como sus representantes bajo el techo del hogar. Era un llamado a ejercer autoridad. Y esto es absolutamente importante para Dios. Hermano, no lo tomes tan a la ligera, porque esto es demasiado importante para Dios. Dios espera que tú seas un digno representante suyo bajo el techo del hogar. ¿Puedes decir amén? Hermano, es tremendo esto. A mí siempre me ha impresionado un pasaje del profeta Ezequiel. Porque, y si está la Biblia allí todavía abierta, te animo a que busques Ezequiel capítulo 23, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y allí, hermano, está hablando Dios a través de Ezequiel al pueblo hebreo, le está hablando de juicio, le está hablando de cosas feas. Si tú lees el verso anterior, el verso 36, y me dijo el Señor, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? ¿Quién es Aloa? ¿Quién es Aholiba? Son nombres simbólicos, como si fueran dos mujeres, pero no son dos mujeres, son los dos reinos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. ¿Te ubicas? Cuando el pueblo estaba dividido en dos, pero ambos estaban siendo denunciados por Dios en cuanto a sus prácticas religiosas. Y el verso 37, que es el central, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado, no habla de fornicación carnal, sino habla de fornicación espiritual. Han fornicado con sus, ¿qué dice? Ídolos. ¿Y qué más dice Dios? Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Está haciendo una alusión a una práctica que era muy difundida en el Medio Oriente, el dios Moloch. El dios Moloch, del cual tienes un grabado allí en la pantalla,
Era un gigantesco ídolo en cuyo vientre tenía rostro de animal, ¿verdad? Era una mezcla de animal con hombre y tenía en su vientre una enorme parrilla que ardía con carbones ardiendo, ¿verdad? Y como ves allí está el adorador en una roca y tiene a su hijito en los brazos, ¿verdad? Ese adorador va a tirar a su bebé a la parrilla. Esa era la máxima expresión de adoración al rey Moloch. Y cada uno de los padres subían a esa roca y tiraban sus bebitos a la parrilla ardiente. En ese momento, hermanos, los sacerdotes de este aberrante culto hacían sonar tamboriles y flautas, hacían una bulla infernal que ahogaba el grito de las criaturas. Pero no existía para un adorador de Moloch mayor forma de adorar a ese ídolo que a través de la incineración de sus hijos vivos. Uno, por supuesto, ve esto y se horroriza, ¿verdad? Pero si miramos con cuidado, yo te podría hacer una pregunta. ¿Ha resucitado el culto al dios Moloch en el siglo XXI? Bueno, nunca ha muerto. Y hoy en día tiene forma de aborto. Y lo podemos ver a lo largo y ancho de ese occidente, ese mundo occidental que se llama a sí mismo cristiano, ¿no? Cómo han legalizado el aborto en cantidad de países, en cantidad de naciones. La mujer puede abortar a su hijo. Hay estados de los Estados Unidos donde han llegado al punto de legalizar el aborto hasta horas antes de dar a luz. ¿Estás oyendo? Y en algún momento podemos traer pruebas fílmicas para que veas cómo el bebito se defiende en el vientre frente al bisturí, a la aguja del cirujano que lo está matando. Un autor dice este comentario que me dejó impresionadísimo. Dijo: hoy se habla mucho de derechos humanos de la mujer y se dice que la mujer tiene derecho a arreglar y realizar su vida, y si no quiere tener un hijo tiene el derecho de abortar. Y mientras se lucha, mira mis comillas, por esos derechos humanos, este autor dice: el lugar de los sacerdotes fenicios, el lugar de los sacerdotes fenicios que honraban a Moloch ha sido reemplazado por médicos inescrupulosos que asesinan criaturas en el vientre materno. El dios Moloch está vivito en su culto. Este autor dice: pero hay una tragedia mayor. El vientre de Moloch, como viste en el grabado, ha sido reemplazado por el propio seno materno. ¿Quién hubiera imaginado, dice el autor, que el lugar de mayor riesgo para la vida de un bebé es el vientre de su madre? Porque ahí no tiene defensa. La madre lo puede matar cuando quiera. Terrible, ¿verdad? Terrible tragedia. Por eso el cristiano debe denunciar esto. Debe tener la valentía de denunciar esto, porque es horroroso a los ojos de Dios.
Dios nos da el encargo de responsabilizarnos, de criar a los hijos. Y si tú lees este versículo 37 de Ezequiel 23, Dios le recuerda al pueblo de Israel esos hijos que ustedes habían dado a luz para mí. ¿De quién son los hijos? ¿De quién son los hijos? ¿Con qué derecho los asesinas? Y cuánto más cuando salen del vientre, cuánta responsabilidad tenemos como padres, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versos 1 y 2, el Señor le dice a todos los padres, padres y madres por supuesto, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que se os enseñase para que los pongan por obra. Dice, y llama a los padres a guardar todos sus estatutos y sus mandamientos. Dice que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. Es decir, se proyecta a las generaciones que vienen. Y esta es la responsabilidad de los padres. Lo que está diciendo el Señor, tú has recibido ese mandato, ese encargo. Dios te ha escogido como el medio para desarrollar esa autoridad bajo el techo del hogar. Y el mandato al hijo de obediencia que aparece, por ejemplo, en Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si tú eres padre y eres consciente de ese encargo, debes actuar con toda libertad. Tú no puedes admitir que tu hijo te diga, que te discuta tu autoridad, porque la autoridad la has recibido de Dios. Y porque tienes esa autoridad, Dios te va a demandar el uso o el abuso de esa autoridad. Dios te va a demandar la indolencia de no usar esa autoridad. Dios te va a demandar, como decíamos la semana pasada, el ejercer una paternidad permisiva, indolente o aún replegarte egoístamente a ser un padre ausente. Esto tiene que quedar bien claro para nosotros. Y desde muy temprano tú tienes que decirle a tu hijito que tú has recibido ese encargo de Dios. Así que cuando tú ejerces la autoridad, le tienes que hacer entender a él que no te queda alternativa. Y esto tiene que ver ya con la disciplina, como vamos a ver en un instante. O sea, cuando hay que disciplinar al hijo, el hijo tiene que llegar a entender y a aceptar la disciplina de su padre, porque si lo deja sin castigo, el padre peca. ¿Soy claro? Si el padre no disciplina, entonces peca. Entonces el padre tiene que inculcarle eso a su hijo, porque él va a dar cuenta de esa delegación de autoridad que Dios le ha dado. ¿Está claro, hermano? ¿Puede decir amén? Que me interesa que tú entiendas eso, porque cada día tienes un desafío. Ahora, que puedes haber vivido 30, 40 años como padre y no haber sido consciente de eso, eso no invalida la realidad. Ese es el primer factor, testimonio. Tú tienes que predicar ese testimonio, tienes que decirle a tus hijos tan pronto sea posible que ellos entiendan esto. Lo segundo tiene que ver con la tarea. ¿Cuál es la tarea que como padres tenemos nosotros y cómo se relaciona con esa autoridad que Dios nos ha dado en relación a nuestros hijos? Tenemos que decir que criar es más que cuidar. Criar es más que divertir a nuestros hijos. Criar es más que proveer techo, proveer comida, proveer ropa, educación. Hermano, eso es absolutamente rudimentario. La tarea, así a secas, la tarea de padres, la tarea de crianza es mucho más profunda. Abarca 3 temas, bien sencillo de recordar. El primer tema es
conocerles. El primer desafío, tú eres llamado a conocer a tus hijos. Y para conocerles, tienes que involucrarte con ellos. Para conocerles, tú tienes que usar siempre el escenario bíblico. Este bendito libro no puede estar lejos de la crianza. Y esto es básico que tú lo entiendas y lo uses, ¿no? como enseña Deuteronomio el capítulo 6. Este conocer a los hijos es más, como decía, que cuidarles. Mira cómo continúa Deuteronomio 6, los versos 6 y 7. Allí dice el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí para, por favor, detente un instante. Estas palabras que yo te mando hoy, le dice Dios a los padres, a papá y a mamá, estarán sobre tu corazón. Es decir, ¿cómo vas a enseñarle a tus hijos si la palabra de Dios no ha llegado primero a ti? ¿Por qué tus hijos adultos no creen en el Señor, no andan en los caminos del Señor? Porque no ven quizás la potencia de la palabra de Dios sobre tu corazón, porque tú tienes un doble discurso, porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es la que tú haces en la vida diaria. Son demandas pero tremendas para nosotros, y tú tienes que llegar a conocer a tus hijos, a tu hijo. Pero lo primero tiene que comenzar contigo. Esas palabras que Dios nos manda tienen que estar sobre nuestro corazón. Y allí, a partir de allí, el verso 6 dice: y las repetirás a tus hijos. Cada palabra pesa acá. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Piénsalo por un instante. Mira Deuteronomio, el capítulo 6, si tienes tu Biblia allí, y sigue leyendo el 8. Las atarás como una señal en tu mano. Hoy día los padres y las madres usan pulseras y todo tipo de adornos, pero no tienen nada que les diga: yo soy hijo de Dios. Los judíos se ponían en las muñecas, se ponían versículos de la Biblia, se ponían como vinchas la palabra de Dios. En el extremo de sus mantos llevaban versos de la palabra de Dios. Es decir, mira con cuidado el verso 9: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, era un bombardeo, hermanos. El hijo por donde iba estaba encontrándose con la palabra de Dios. Es un escenario bíblico. Y Dios, si Dios lo pone en la Biblia, es porque sirve. Si Dios lo pone en la Biblia, es porque funciona. Y esto tenemos que obedecerlo o no. Estaba diciendo Dios allí: tu propio cuerpo debe portar el mensaje, tu casa debe bombardear a tus hijos con los preceptos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de conocerles, estamos hablando de que te intereses en ver cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus afectos, cuáles son sus anhelos, pero también que tú conozcas cuáles son sus temores, a qué cosa le tienen miedo, qué te atreves tú a combatir con tus hijos. A lo mejor tu hijo tiene miedo a la oscuridad y tú le dices: los hombres no tienen miedo, y le clavas 2 temores. El primer temor es la oscuridad y el segundo temor es no ser hombre. Imagínate. Y a veces decimos: ¿y de dónde salió mi hijo homosexual? ¿De dónde salió mi hija lesbiana? Y cosas así. Y son problemas familiares. No estamos en contra para nada de los que están en esa condición, pero ellos pueden volver a ser como Dios quiere. Si el problema familiar se soluciona, por supuesto.
Entonces, el padre tiene que aprender a conocer a sus hijos, porque nuestros hijos están entregando fotografías de su interior a cada instante. Y eso lo hacemos todos, adultos y jóvenes. Estamos entregando fotografías de nuestro ser interior a cada instante. Si el padre está ausente, no se da cuenta de esas fotos, porque en ese entonces no había Facebook, ¿no es cierto? El padre tiene que estar con el hijo, tiene que involucrarse con el hijo, tiene que comprometerse a conocer al hijo. A veces es el abuelito, la abuelita, la tía, la empleada doméstica, el empleado de la guardería, que conoce más a nuestros hijos que nosotros, porque nosotros estamos lejos de ellos. Conocerles. Yo te pregunto, ¿cuándo y cómo son tus momentos con tus hijos? ¿De qué se habla en la casa? ¿Cuáles son las conversaciones en la mesa? Hoy en día hay un divorcio total en la familia y apenas la familia tiene un poquito de expansión económica, es suficiente para que todo el mundo tenga su televisor en su cuarto, todos los aparatos, desde celular y todo lo demás. Le damos todo a los hijos y convertimos nuestras casas en hoteles y cada uno vive en su mundo, ¿verdad? Entonces cuando uno tiene hambre se levanta, va a la refrigeradora y come algo. Ya no hay la comunión de la mesa, ya no existe ese pastoreo de los padres a los hijos. ¿Ese es tu caso? ¿Ya te rendiste a la evidencia que tus hijos paran en la calle simplemente? Piénsalo, piénsalo. Y este es lo primero que tenemos que ver, si la tarea tiene esas tres facetas. Primero, conocerles. Lo segundo, conducirles. Es muy fácil acordar, porque las tres comienzan con C. Conocerle. La segunda, conducirle. Y la conducción tiene sus requisitos. Tiene que ser una conducción con amor, porque Dios espera que tú, por supuesto, ames a tu hijo, ¿verdad? Mira en Deuteronomio 6, mira el verso 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es allí donde Dios dice, y estas palabras, o sea, el amor total y completo a Dios, estas palabras estarán sobre tu corazón. Tu hijo tiene que ver con sus ojitos que tú amas a Dios sobre todas las cosas. Porque si no, es lo que acabo de decir, un doble discurso. En conducirse con humildad y sobre todo conducirse bajo autoridad. Lo que les decía hace un ratito, el hijo tiene que llegar al convencimiento, a la persuasión de que el padre también está bajo la autoridad de Dios. Y el padre, en su testimonio, que ha sido el primero de los factores, ¿verdad?, le ha dicho, hijo, yo tengo que cuidarte, yo tengo que alimentarte, yo tengo que disciplinarte, yo tengo que conocerte, tengo que conducirte porque Dios me va a tomar cuentas a mí. Y si no lo hago, yo voy a pagar por no hacerlo. Y el niñito va a entender eso, va a entender, pierde cuidado. Y tú no puedes decirle a tu hijo, mire, en esta casa mando yo. Cuando tú dices eso, estás violentando el mandato de Dios. Tú tienes que decir, en esta casa manda Jesucristo. Hay alguno que dijo amén. Es la verdad. Tú le dices a tu hijito tempranito, en esta casa manda Jesús. Y él va a entender que Jesús manda a su padre. Y entonces le manda a él también. Lo va a entender, no es tan complicado. Y ganamos un gran salto cuando él lo entiende. Conducirlo sin ira. Qué importante es no tomar disciplina o demandar obediencia o cualquier cosa que quiera arreglar la conducción de tus hijos en base a la ira.
porque te molesta cómo se comporta. Mira lo que dice Santiago en el primer capítulo, los versos 19 y 20. Allí dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Escucha bien, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es un principio universal. Cuando tú estás enojado, cuando tú estás alterado, tú no puedes hacer cosas buenas. La ira del hombre no obra, no trabaja la justicia de Dios. Así que si tú estás airado, a lo mejor te vas a arrepentir del daño que le hace a tu hijo, golpeándolo porque estás enojado. ¿Me entiendes? ¿Cuántos padres descargan sus frustraciones con sus hijos? Y ellos creen, estos padres creen que así los están disciplinando. No, eso no es disciplina, eso es castigo, eso es abuso de autoridad. Y ten cuidado, porque vamos a hablar de disciplina inmediatamente después. Lo otro que es importantísimo en esta conducción es que sea no solo sin ira, sino sin deliberación. Sin deliberación. Este es un mal del siglo XXI. Los hijos se convierten en deliberantes de los padres. Los hijos escogen la comida que quieren comer en el restaurante, escogen la ropa que a ellos les gusta, escogen el lugar de diversión, es decir, poco más y se convierten en los tiranos de la casa. Esa es la verdad. Y los padres hemos ido retrocediendo y escondiéndonos de este mandato de Dios de ejercer la autoridad en la casa. Y para no ganarnos problemas, ya quiere eso, ya que se lo lleve, ya le compraré eso, no importa que mañana lo tire. Y tú no te das cuenta que estás deformando y no formando a tu hijo. A veces estamos en un restaurante y le decimos a un niño de 5 años: ¿qué quieres comer? ¿Qué sabe el niño de comidas? Ponle un plato de comida y lo va a comer. Y lo tiene que comer. Lo que pasa es que nosotros nos hemos replegado del uso de la autoridad y lo vemos como un chiste. Qué gracioso mi hijo, qué firme carácter tiene. No, es un rebelde que necesita disciplina. Y desgraciadamente así va de cabeza. Por supuesto que hay que cuidar todo exceso. El tercer tema en la tarea es corregirles. Y aquí viene la disciplina. Entonces, conocerles, conducirles y corregirles, ¿no? El padre debe buscar, aquí está la clave, tienes que anotarlo. El padre no tiene que buscar solamente un cambio de conducta. Buscar el cambio de conducta y que el chico se porte bien de tal manera que sea socialmente aceptable, eso es importante, pero no puedes hacerlo así, marginando el corazón, lo dijimos la semana pasada. Si tú no trabajas el corazón de tu hijo, no lo estás educando. Si tú no trabajas el corazón de tu hijo, no estás cumpliendo el mandato de Dios. ¿Está claro? Yo conozco a una persona que él era un profesional, se rompía el alma trabajando, tenía 2 hijas, las puso en el mejor colegio del país, ¿no? Se esforzaba muchísimo para pagar esas altísimas pensiones, compró una casa en una zona exclusiva de Lima y le dio todo lo mejor a sus hijas. Pero bien interesante, él llega anciano, las hijas eran un dechado de virtud, eran finísimas en su trato, eran unas chicas modelo, había que ver qué bien se portaban, ¿no? Qué bien sabían usar los cubiertos, qué bien se portaban en la mesa, nunca hacían ningún escándalo, eran un modelo esas niñitas, ¿no? Pues ¿sabes qué?
Ese hombre ha llegado a la cuarta edad, está perfectamente lúcido, todavía maneja su empresa, pero vendieron la casa exclusiva y las hijas, para quedarse con el dinero, intentaron declararlo interdicto al padre. ¿Sabes lo que significa interdicto? Significa que el padre está incapacitado mentalmente para tomar decisiones. Todo por plata. ¿Eran niñas modelos? Sí. ¿Socialmente aceptables? Sí. Pero de corazón perverso. ¿Te das cuenta? Porque ese padre estaba trabajando la periferia, la cáscara de ellas, la piel de ellas, la parte externa de ellas, la parte socialmente aceptable de ellas, pero no trabajó el corazón de ellas. Y si tú no trabajas el corazón de ellas, sino solamente una conducta aceptable, entonces estás hundiendo a tus hijos. Mira lo que dice Proverbios 15 en el verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El verso 32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la reprensión tiene entendimiento. La última línea me impresiona, porque está diciendo que quien menosprecia la disciplina se odia a sí mismo. ¿Entiendes por qué hay tanta gente con problemas emocionales? ¿Entiendes por qué hay tanta gente con depresiones, con angustias, que no sabe qué hacer con su vida? Gente que se odia a sí misma. Y se odia a sí misma porque no ha tenido corrección de niño. ¿Y de quién es la culpa? De aquel que recibió el encargo y no lo hizo. Así es sencillo. Pasemos entonces a lo que significa la corrección en sí. En Hebreos capítulo 12, tienes que leer ese capítulo 12 de Hebreos, se habla de tres cosas importantes acerca de la corrección, o sea, acerca de la disciplina. Nos dice que Dios, al que ama, disciplina. Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, para sintetizar, la disciplina o la corrección es una expresión de amor. Anótalo. La disciplina, en primer lugar, es una expresión de amor. En segundo lugar, la disciplina o corrección busca volver al camino al hijo que se ha desviado. Y significa en la Biblia, escúchame bien por favor, no significa castigo, significa educación. Ese es el concepto disciplinario en la Biblia, educación. Eso es lo que significa disciplina o corrección. Y por último, Hebreos 12 enseña que la disciplina o corrección da fruto apacible de justicia. Entonces tienen la tarea entre esos tres conceptos, esos tres temas: conocer a tu hijo, conducir a tu hijo y corregir a tu hijo. Y tienes estos valores de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estás cumpliendo tu tarea de padre? ¿Cuál es mi tarea? Conocer, conducir, corregir. Otra vez, conocer, conducir, corregir. Y esto nos lleva al último concepto que yo le llamo la terapia. La terapia y la autoridad en relación a mis hijos. Como hemos dicho al principio, si hacemos un diagnóstico de la sociedad de hoy, vamos a tener que reconocer que nuestra crianza está marginando el pastoreo. Estamos simplemente mejorando la conducta de nuestros hijos para que no les llamen malcriados, que se porten bien, ¿no? Y hacemos montones de esfuerzos para que ellos aprendan estas disciplinas sociales, estéticas y todo lo demás. Pero estamos marginando el concepto de pastorear el corazón de nuestros hijos. Este es, digamos, el diagnóstico, y urge una terapia o un tratamiento para cambiar esto. Efesios 6:4 nos dice, críen en disciplina y amonestación a sus hijos.
pero es disciplina y amonestación, lee con cuidado, del Señor. No es una disciplina cualquiera, es la disciplina que manda el Señor. No es una amonestación cualquiera, es la amonestación que manda el Señor. Por eso se llama disciplina y amonestación del Señor. La crianza es un proceso a través del tiempo. Y sabes una cosa, el Señor Jesucristo enseña un principio que es vigente en todo tiempo. Los eruditos le llaman a esto plan estratégico, pero yo quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, y allí se nos da la terapia para la crianza de los hijos, se puede aplicar para la crianza de los hijos. El Señor, te voy a leer los versos 28 hasta el 32. El Señor está hablando allí de costo. El Señor está hablando allí de costo. Lo que cuesta seguirle. Y pone un par de parábolas, de ejemplos. Verso 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra, considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Está diciendo, tú tienes que tener un planeamiento. En la vida hay que planear la terapia, porque esta terapia de crianza a los hijos tiene 4 puntos. Tienes que crearte un objetivo trazado. ¿Cuál es el objetivo del padre? ¿Lo puedes decir en coro? ¿Cuál es el objetivo del padre? ¿Que tenga una buena conducta? Sí, pero antes que eso, que rinda su corazón al Señor. Si tú no logras eso, perdiste la batalla. Tú tienes que trabajar el corazón y ese es tu objetivo trazado, que rinda su corazón al Señor. En segundo lugar, hacer metas. Te aseguro que son poquísimos los padres que están aquí que nunca se han sentado esposo y esposa cuando el niño nace y decir, bueno, ¿cuáles van a ser las metas? ¿Qué cosa esperamos de este bebé? Dios lo ha puesto en nuestro camino y nosotros tenemos que ejercer autoridad sobre este bebito, esta bebita y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo nos sentiríamos tranquilos, no realizados? Una meta realista es lo que necesitamos, una meta realista. Y esa meta realista tiene que ver con su progreso espiritual, en función, por cierto, de la maduración personal que vaya adquiriendo. Tú no puedes pedirle que tu hijito de 10 años funcione como un adulto de 20. No puedes pedirle, pero sí le puedes exigir metas que vayan de acuerdo a su edad, ¿no? Yo una vez, hace muchos años, me invitaron a predicar a Ecuador y llegué a Guayaquil y me pusieron en la casa de unos misioneros. Él tenía 3 hijitos, uno tenía 7, el otro tenía unos 5, el otro tenía 2 y medio años, 3 varones. Y me dieron el cuarto del mayorcito. Y yo cerré la puerta y al día siguiente cuando me levanté me di cuenta que el chiquito de 7 años tenía un papel ahí pegado en la puerta. Y allí tenía todas sus tareas semanales. Y el padre el día sábado iba y hacía cheque si había cumplido la tarea. Y el de 5 en su dormitorio tenía lo mismo, su rol de tareas. El de 2 y medio años también tenía tareas. El enano, si no recogía sus juguetes, si lo ponía en la caja de juguetes, no tenía helado. Se acabó. Entonces, había una disciplina bien temprano. Y eso es lo que tiene que hacer el padre, ¿no? Tiene que tener metas realistas. Y en tercer lugar, estrategias a usar. El Señor te va a revelar cómo llegar a tu hijo de tal manera que él rinda su corazón al Señor y tenga ese progreso espiritual. Dios te lo va a revelar. Yo conozco un creyente de la congregación que me dice, mi hija mayor tiene 2 hijas, y me dice, Roberto, mi hija mayor es un caso bien raro,
porque tiene un carácter firme. Si tú la castigas físicamente, la puedes matar y no te obedece. La puedes matar y no te obedece. Pero si yo le digo a mi hija, yo me voy a enojar si tú no me obedeces, la chica se derrite como un helado. No puede escuchar que su padre se vaya a enojar, que se vaya a enojar con ella, ¿no? Que se vaya a desarmonizar con ella. No podemos meter a los hijos en la misma canasta. Hay hijos que reaccionan de una manera o de otra. Y nosotros necesitamos usar esas estrategias que el Señor nos pone. Por eso es importantísimo conocerlos. Por eso es importantísimo estar con ellos. Y lo cuarto y último es el plan del día. El plan del día es muy sencillo, hermano. El plan del día es decirle, Señor, ya sé que necesito un objetivo, que mi hijo sea tuyo, que mi hijo te reconozca a ti. Ya sé que tengo una meta y esa meta tiene que ser realista, tiene que progresar. No basta con que diga ya te conoce, ya terminé y me voy ahora a divertir. Tiene que seguir progresando. Me basta con descubrir las estrategias que yo tengo que usar para que mi hijo vaya avanzando hacia ese objetivo y esa meta. Pero el plan del día tiene que ver con lo que tú haces cuando abres los ojos cada día. Y que tú le puedas decir al Señor, Señor, ¿qué plan tienes para mis hijos hoy? Y ese desafío, te aseguro que el Señor te lo va a dar con lujo de detalles. Y uno tiene que acostumbrarse a pedirle el plan del día a Dios para sus hijos. Por muy ocupado que estés, por muy atareado que estés, tu labor de padre es importantísima. Señor, ¿qué haré hoy día por mis hijos? Y el Señor te mostrará su plan del día. Amén. Vamos a orar, hermanos.